Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Acá estoy casi como en boxes de Fórmula 1, para que se me escuche mejor. En el encuentro por Zoom que tuvimos la vez pasada, que buena parte de ustedes dijeron que fue útil, por eso lo vamos a reiterar. eh, Estuvimos trabajando con Epicuro. Yo voy a hacer un mínimo repaso, mínimo en serio, con los titulares, y en todo caso ustedes, por favor, me dicen qué dudas tienen, si es que hay alguna. La postura de Epicuro en el terreno de la física, recuerden, es materialista y atomista, es decir, todo nuestro mundo, el mundo al que tenemos acceso, está formado por átomos, todo es materia, incluso el alma. Vemos allí dos diferencias claras con Platón. Para el primero, para este último, perdón, para Platón, accedemos a dos mundos: el mundo sensible, que sería el material, y el de las ideas. En tanto, para Epicuro solamente accedemos a un mundo que es el mundo físico. Luego, otra diferencia importante es al nivel del alma. En tanto, para Platón es inmortal y es la que nos permite acceder al mundo de las ideas. Para Epicuro, el alma es tan mortal como el cuerpo. La única diferencia, en todo caso, es que los átomos del alma son más sutiles que los del resto de nuestro cuerpo, y muere junto al cuerpo. Es decir, la muerte nuestra se debe a la separación, a la disgregación de los átomos que componen el cuerpo, y por lo tanto también sucede lo mismo con los del alma. Esto es importante porque para Epicuro sigue siendo el alma lo que nos permite pensar y lo que nos permite sentir. Notamos aquí también una diferencia a nivel de la concepción de la muerte. Para Epicuro, la muerte no es nada, no la vamos a conocer, en el sentido de que si está la muerte, nosotros no estamos. Si estamos nosotros, no está la muerte. Las sensaciones, que es lo que nos permiten conocer las cosas, ya no lo tenemos, por lo tanto no podremos conocer nada. Si no podemos conocer nada, no podemos conocer la muerte. Por tanto, es tonto temerle a la muerte, es tanto temerle a algo que nunca vamos a enfrentar. Pasa algo similar con los dioses. Epicuro entiende que los dioses existen, algo que es un poco extraño considerando su postura materialista, pero considera que existen. El asunto es que tienen una existencia en el inframundo, en otros mundos de los cuales nosotros no tenemos noticia, digamos, en el sentido no tenemos mayor contacto. Ellos no se meten en nuestra vida, viven en un estado de amistad permanente, y nosotros no deberíamos meternos en la vida de ella, es decir, meternos en el sentido de estar pendientes de los dioses, ya que, como decía en la frase que ustedes tenían para analizar, ellos no premian ni castigan, porque no se meten en nuestra vida, y por lo tanto creer que ellos nos van a premiar si les hacemos ofrendas, o nos van a castigar si no las hacemos o si nos portamos mal, es peor que si no creyéramos en la existencia de los dioses. Lo que deberíamos hacer en todo caso es imitarlos. ¿Imitarlos en qué? Bueno, en esa vida feliz y en ese estado de amistad que existe entre ellos. Y acá comienza a resonar de forma importante la palabra felicidad, y comienza nuestro tránsito, como habíamos dicho, de la física a la ética. La ética, les recuerdo, es la rama de la filosofía que estudia la moral, que tiene como objeto de reflexión la moral. La ética reflexiona sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, y es la que da razones, da fundamentos de por qué algo está bien, por qué algo está mal, y la que cuestiona también eso. En general, hay dos tipos de ética bastante diferenciadas. Nosotros lo vamos a ver eso si el tiempo nos da. Por un lado tenemos éticas centradas en el deber, en marcar, digamos, con claridad lo que debemos hacer en nuestra vida, en tanto nos debería quedarnos claro lo que es correcto y lo que no es correcto para poder obrar bien. Hay otras éticas que se centran en cómo debemos vivir, pero en otro sentido. Es decir,
se centran en la idea de felicidad y no en el deber. Este es el caso de Epicuro. Es decir, orientar la vida no tanto en relación al deber, sino en tanto a una idea de felicidad. Esto no quiere decir que no sean complementarias estas cosas, es decir, que la felicidad no tenga nada que ver con el deber y viceversa, ¿sí? Sino que estamos hablando de centros distintos que se hacen en las diferentes teorías éticas. La teoría de Epicuro es una teoría ética centrada en la vida feliz. El principio que debería guiar el principio y fin de nuestra vida es la vida feliz. Ahora, el asunto es cómo se llega a esa vida feliz. Bueno, para ello es muy importante en el caso de Epicuro el concepto de placer. ¿Se acuerdan que yo les pregunté qué les daba placer? Porque muchas veces nuestros placeres en las sociedades del siglo XXI, sociedades postmodernas, están asociadas a cosas más bien efímeras, están ligadas al consumo de determinados bienes, están ligadas también a placeres a veces corporales o sensuales. No es que Epicuro los descarte, pero Epicuro de algún modo tiene una idea de economía del placer bastante clara que excluye bastante de lo que acabamos de decir. Para Epicuro, la definición de placer es muy simple. Placer es ausencia de dolor. ¿Cuándo sentimos placer? Cuando no nos duele nada en el sentido físico, no tenemos dolores corporales, y eso se denomina aponía, como les escribía la otra vez en el chat. Y también cuando logramos un estado de ataraxia, otra palabrita un poco difícil, que significa ausencia de molestia, turbación o dolor a nivel del alma. Es decir, cuando no sentimos nervios, estrés, angustias, etc. Tal vez esta sea la parte más difícil, ya que vivimos momentos en general donde cuando no estamos angustiados, estamos nerviosos o estresados o a veces ansiosos. Bueno, para Epicuro el principio rector que nos puede llevar a ese tipo de cosas es justamente el principio del placer. ¿Cómo se llegaría a esto? A través de lo que llamamos un cálculo de los placeres. Debemos ejercitar un buen cálculo de los placeres, eligiendo aquellos que nos hacen bien a largo plazo, es decir, que nos hacen bien tanto para que no existan dolores en el cuerpo como para que no existan molestias a nivel del alma. Por eso él dice que hay que buscar los deseos naturales y necesarios. Porque hay deseos naturales y otros que no son naturales, digamos, que son creados por el ser humano y que a veces nos generan mayor ansiedad que otras cosas. Si uno está pensando permanentemente en que lo que le da placer es consumir una cantidad de cosas y tiene que ir a comprarlas al shopping center, bueno, eso para Epicuro son deseos no naturales. Naturales son los deseos, por ejemplo, que tienen que ver con nuestra alimentación, con nuestro abrigo, con nuestra salud física, con el recreo de nuestra mente. Es decir, Epicuro no está pensando en que no necesitemos, por ejemplo, divertimento, porque realmente sí lo necesitamos. Esos son deseos naturales. Ahora bien, esos deseos naturales los podemos de alguna manera cumplir de un modo necesario o no necesario. ¿Qué quiero decir con esto? Para eliminar el hambre, que significaría un dolor físico, uno puede comer lo justo y necesario, o bien puede darse un banquete tremendo y después al otro día tener que estar tomando antiácidos constantemente porque se terminó haciendo daño. Entonces, allí no solo tenemos de alguna manera como una doble lectura. Por un lado, cumplir aquellos deseos que efectivamente nos hagan bien, es decir, que tengan que ver con el cancelar todo aquello que nos haga mal corporalmente y también, si se quiere, a nivel del alma y la mente.
pero además debemos hacerlo de un modo que no sea exagerado, que no sea extremo. Epicuro apuesta de este modo a la moderación, si se quiere. Y tenemos que tener cuidado también, porque sabemos que hay algunos placeres que nos llevan a dolores mayores. Fumar, por ejemplo, es el ejemplo más claro. Fumar te puede dar una sensación placentera al momento, pero luego te genera toda una serie de complicaciones. El otro ejemplo que yo ponía la otra vez, al contrario, el ejemplo contrario digo, porque a veces tenemos que soportar dolores para llegar a un bien mayor, tiene que ver con el estudio. El estudio puede ser disfrutable, pero también nos exige una serie de sacrificios, dejar muchas cosas de lado, pero lo hacemos por una meta que creemos superior, sea en el caso de ustedes como terminar el liceo, o también en otros casos donde se quiere hacer una carrera, llegar a un título, un posgrado, etcétera, ¿sí? Entonces tenemos que elegir de la mejor manera posible para lograr la ataraxia, la tranquilidad del alma, y la aponía, que es la ausencia de dolor físico. Y esto tiene como fin la autarquía, que es realmente, sería la finalidad, casi el máximo estadio de felicidad, pero es sumamente difícil porque la autarquía significa el no depender de nadie. Y no depender de nadie es realmente complejo. Yo les voy a dejar una tarea muy breve para que la puedan hacer de aquí a 2 días. Digo realmente muy breve, para ver si podemos entender el tema del cálculo de los placeres. ¿Qué quiero decir con esto? La pregunta será, bueno, a ver, ¿cómo entendés el cálculo de los placeres? Si lo tuvieras que explicar, explícame el cálculo de los placeres para Epicuro. Y lo segundo es ilustrar esto. ¿Qué quiero decir? Poner un ejemplo de un placer que nos conduzca a un dolor mayor y lo tenemos que evitar, y también el ejemplo contrario, es decir, de un dolor provisorio que deberíamos asumir porque buscamos un placer mayor. Obviamente no vale utilizar los ejemplos que ya puse. Con los que podamos nos vamos a ver el próximo miércoles a las 21:30. Los que puedan hacer la tarea antes de eso mejor, pero si no, vayan poniéndose al día con las tareas anteriores. Les mando un cordial saludo y bueno, ojalá podamos vernos el miércoles 21:30.